¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo muy fraterno a todos nuestros seguidores de Lazos del Amor Mariano a través del canal de YouTube y las diferentes redes sociales. Hoy, una vez más, en este programa, un llamado especial. Tenemos a un invitado, a un sacerdote ejemplar, que es el Padre Joaquín Félix Rodríguez, que nos va a acompañar en este momento. Padre, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Pues muy bien, como siempre, bendecido por Dios. Queremos empezar este programa encomendando a la Santísima Virgen María. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para encomendarle este momento. En nombre del Padre, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, queremos darte infinitas gracias por este momento. Pedimos tu presencia, también compañía de tu esposo fidelísimo, el Espíritu Santo, para que nos ilumines, para que nos guíes, que a través de este testimonio de vida pueda servir para la alabanza y gloria de nuestro amado Jesús y para la conversión de muchas almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Félix, es para nosotros una gratitud muy grande tenerlo acá y queremos que nos contara brevemente cómo era su vida antes, ¿sí? Esa vida juvenil, antes de que Dios le hiciera ese llamado especial a la vida sacerdotal, ¿sí? Entonces, ¿cómo era su vida antes, Padre? Cuéntenos. Pues bien, yo nací en una vereda de Girón, a 3 horas del pueblo y 2 horas a Bucaramanga. Se llamaba la vereda de Río de Oro. Allá no había ni escuela, ni había teléfono, ni había ningún medio de comunicación. Tampoco había escuela. Mi papá llevó un señor que había estado en la guerra de Palo Negro y lo puso de maestro en un caney de colgar tabaco. Y ahí aprendí a leer, 1 año que tuvimos de escuela. Pero el señor ese era de muy mal genio y nos hizo perder el gusto por el estudio, porque le pegaba a uno porque una palabra mal dicha o por cualquier cosa. Él era un hombre que no sabía dirigir a los niños. Y a mí me tiró 7 veces las orejas en el año. Y me hizo perder el gusto por el estudio. Sin embargo, yo aprendí lo que pude en el año, aprendí a leer y a escribir y las 4 operaciones. Padre, entonces con ese profesor era de los que decían que la letra con sangre entra y no tenía como esa pedagogía para enseñarle a los niños, ¿no? Sí, sí, eso era todo a punta de vara y de tirones de orejas. Yo el primer tirón de oreja me lo dio porque pronuncié mal la palabra asterisco. Y claro, una palabra que uno nunca había nombrado, pues la acentué mal, tal vez. Y el hombre, como era tan déspota, me gritó asterisco. Pues yo oí claro asterisco. Y le repetí asterisco. Y con eso entonces me agarró de las orejas y me dio una sacudida tremenda. Y así era el modo de ser de él. Bueno, terminó el año y nosotros felices porque se terminaba el año. Apenas se fue el señor ese, le dijimos a papá que tumbara el rancho ese y no volviera a llevar por allá esos profesores para que nos pegaran y nos humillaran. Y así fue, eso se acabó la escuelita y éramos 18 desnutridos ahí de la vereda. Después entonces ya no tuve más escuela y me dediqué al trabajo ahí en la casa. Al trabajo de la labor del campo, ¿no? Cuidar el ganado, los terneros, traer pasto, traer yucas, traer leña, hacer todo el oficio que llamaban del corinche ahí de la casa. Y así estuve desde la escuela, el año de escuela lo tuve cuando tenía 9 años. Sí. Y después seguí ahí trabajando hasta los 14, que le dije a papá que me diera tierra para sembrar. Ya me sentí capaz de cosechar y entonces me dio un pedacito de tierra y hice la primera cosecha. De esa primera cosecha hice 80 pesos. ¿Y esa cosecha, padre, de qué tabaco, sembró? ¿Tabaco? De tabaco, sí.
Eso era lo que se cosechaba allá, tabaco. Y luego seguía haciendo cosecha de año y de a traviesa, sembrando tabaco. Y de 5.000, de 8.000, 10.000 matas cada cosecha. La cosecha más grande que hice, la hice en el 46, y esa me la robó el río, 18.000 matas. Había sembrado al lado y lado del río una hectárea a cada lado. Sí. Y el río echó una creciente extraordinaria y se llevó toda la cosecha. Los ladrones me robaron también una vaca. Sin embargo, en los 6 años que trabajé sembrando tabaco y también criando algunas vacas. Padre, ¿y su meta cuál era? ¿O sea, quería que cosechar? No, cosechar para comprar finca, Sí. casarme y ser un hacendado. Ese es el propósito. Yo tenía el propósito de ser un hacendado, pero de primera, mejor que papá. Claro. Y eso sí, yo trabajaba juiciosamente y con todo empeño y ahorraba. Y ahorré 3.000 pesos en los 6 años. A los 20 años yo tenía 3.000 pesos ahorrados. Compré un taxi en 1.000 pesos Sí. para mi hermano que me pidió que se lo comprara para él manejarlo. Y yo se lo compré y él lo manejaba. Valía 50 centavos la carrera a cualquier parte. Y luego entonces, como ya tenía 3.000 pesos, había fincas a 2.000 pesos, a 1.500. Ahí al lado de nosotros un primo compró en 1.500 una finca como de 20 hectáreas. ¿Le alcanzaba divinamente entonces Sí. para cumplir el sueño? Yo sí. Y entonces me puse a mirar cómo vivían los vecinos. Y resulta que todos pobres, con finca, pero pobres. Y entonces eso fue lo que me desanimó a seguir en el campo. Porque cuando yo vi que esos señores toda la vida trabajando para medio comer y que llegaban a viejos y no tenían ni con qué comer, entonces dije, esto no sirve el campo. Tampoco le gustó, ¿sí? Dije, me voy de religioso. Ahí fue cuando tomé la decisión de irme de religioso. Mis padres eran muy piadosos y le hablaban a uno muy bien de la religión y le enseñaban a uno la religión, las oraciones, la misa, los domingos, todo eso yo hacía los primeros viernes y así venía a misa todos los domingos caminando 2 horas. Y así me mantuve sanito, sin coger ningún vicio, ninguna maldad, trabajando con obreros corrompidos que hablaban y hacían porquerías y se burlaban de mí porque no hacía lo que ellos hacían, pero yo no les creía porque mis padres me han dicho que los obreros eran malos, eran corrompidos, que tuviera cuidado. Entonces yo decía, ellos son así porque son obreros, yo no tengo que ser como ellos. Y la educación, padre, muy importante la de los papás, ¿no? Claro, Papá eso y mamá, sí. ¿no? Eso sí es lo mejor para mí ha sido en la vida lo mejor, más que lo que aprendí en el seminario, yo le debo lo que aprendí a mis padres. Eso no se le olvida a uno, eso se le graba en el alma. Lo que aprende uno allá lo aprende y se queda como pegado por fuera, pero lo que aprende en el hogar de labios de los papás, eso se le graba en el alma. Y esa enseñanza pues me sirvió mucho porque yo me mantuve juicioso, limpiecito, yo no tuve novia, yo no supe que era una borrachera, sino trabajar y trabajar hasta los 20 años. A los 20 años, entonces fue cuando ya podía comprar la finca y me puse a mirar cómo vivían los vecinos y ahí fue cuando me desilusioné de comprar finca porque vi que todos los campesinos eran pobres y que el campo era muy ingrato porque esa gente toda la vida trabajando y no progresaban. Pero era también porque no trabajaban como yo trabajaba. Si yo hubiera seguido trabajando en el campo me había vuelto millonario. Ya me hubieran secuestrado hace rato. Entonces se fue por la vida religiosa, ¿no, padre? ¿Cómo fue ese primer encuentro, la primera experiencia? Yo me encontré con un hermano franciscano que iba a pedir limosna por allá por la vereda. Él había sido viudo, después de que enviudó regaló la finca a los padres y se fue de hermano. Y él iba por allá a pedir limosna porque había sido vecino ahí de nosotros. Sí. La finca de él era ahí en Palo Negro. Y entonces era conocido con papá. Y él iba por allá a pedir limosna para la iglesia de San Francisco que la estaban construyendo cuando eso. Y
Y un día que fue, yo le pregunté así con mucho respeto y mucho como temor, que cómo era la vida allá donde él estaba. Y me dijo, pues uno se regala a la comunidad, no tiene nada propio, pero no le falta nada, tiene comida, tiene dormida, tiene ropa, tiene médico, y cuando se muere lo entierran. Dije yo, ¿qué más quiere uno? Esa es la vida buena. Esa es la vida, ¿no? Entonces allá va uno, no tiene nada propio, pero no le falta nada. Entonces, ¿qué afán? Y al servicio de Dios, que es lo más bonito, Sí, ¿no, padre? Sí, y entonces dije yo, ¿y me recibirán a mí? Dijo, claro, vaya y hable con el superior. Y entonces así fue. Yo a la semana siguiente me puse la percha y fui a hablar con el superior y me lo sacaron y hablé. Y dijo que me recibía. Pero cuando dijo que me recibía, yo me acordé de la plata que tenía y le dije, padre, yo tengo unos pesos ahorrados, ¿qué hago con eso? Dijo, aquí no necesita nada, regálelos, déselo a sus papás. Y entonces eso no me gustó, ir a regalar mi platica que me había ganado con mucho esfuerzo y mucho juicio. Y años. Y años, 6 años. Y entonces yo dije, me vine y dije, yo no vuelvo donde el padre hasta que no gaste la plata en algo que me sirva. Porque claro, para eso era que la había ganado, era para disfrutarla, para aprovecharla. Y no era para regalarla. Entonces dije, hasta que no gaste la plata no vuelvo donde el padre para entrar a la comunidad. Pero entonces, ¿en qué la gasto? Me puse a pensar y se me ocurrió que lo mejor era estudiar, porque como no había hecho sino 1 año, yo dije, ahora si me voy así, me ponen a trapear y a barrer y de ahí no salgo. Pero si estudio, me ponen de profesor. Entonces voy a estudiar. Yo calculé que los 3.000 pesos me alcanzaban para 3 años. Yo no sabía cuánto. Para invertirlos en el estudio, En ¿no? estudio, sí. Y entonces dije, con 3 años que yo estudie me pongo bueno. Y me vine a buscar colegio. Fui donde los redentoristas estaban matriculando. Y no me recibieron por la edad. Digo que más de 14 años no podían recibir. Y por más que les rogué casi con lágrimas, no me recibieron. Salí de ahí desilusionado porque yo creí que no podía ya estudiar en ninguna parte. Porque ellos me dijeron que eso era ley del gobierno. Entonces yo creí que todos los colegios me rechazaban ya, no podía estudiar. Me vine para la casa, desilusionado, pensando en qué gastar la plata, porque ya no puedo estudiar. Pero como tenía que cruzar la ciudad, porque los redentoristas quedan para el oriente y yo salía por el occidente, tenía que cruzar toda la ciudad. Cuando iba en la calle 31, con carrera 12, vi un letrero que decía matrículas abiertas. Y me llamó la atención y se me ocurrió entrar a preguntar ahí, seguro de que me iban a decir lo mismo, que no me recibían por la edad. Pero no me perdía nada tampoco, dije, ¿no, padre? No pierdo nada, no me cuesta nada, voy a preguntar. Y entré, era una casa, un patio grande y allá un comedor, y allá en el comedor estaba sentado un padre matriculando. Y el colegio era un politécnico. Cuando vi que era un padre me dio mucha alegría porque los padres, yo tenía muy buena idea de los padres por lo que había oído a papá hablar de ellos. Decía que eran santos, que eran impecables, que eran otro Cristo y que todo lo que enseñaban era la verdad. Y bueno, entonces yo había oído esas cosas y no porque me las hubieran dicho a mí, él no me las dijo a mí, las decía en conversación con cualquier persona. ¿Usted escuchaba hablar de él? Yo sí, pero oí hablar y yo le ponía cuidado. Entonces, como yo tenía muy buena idea de los sacerdotes, cuando vi que era un sacerdote el que estaba matriculando, me dio alegría y me fui directo allá al escritorio y llegué sin saludarlo. Le dije, padre, yo quiero estudiar. Era el padre Lozano Cote, Rodrigo Lozano Cote. Y me miró y dijo, muy bien, ¿cuántos años tiene? 20. ¿Qué estudios ha hecho? Sé leer y escribir y las 4 operaciones. Dijo, usted puede entrar a 5º. Y padre, sin hacer 3º ni 4º. Dijo, sí, usted está grande y vienes a estudiar. Dije, pero ¿se puede? Dijo, sí, se puede. Le dije, ¿y cuánto vale? 2 pesos la matrícula y 5 la pensión. Me pareció un regalo. Porque yo iba esperando, yo llevaba 200.
esperando que me cobraran 100 o más por la matrícula. Lo que fuera usted los daría. Yo iba dispuesto a pagar los 200, porque yo había calculado que eso valía en cualquier parte un mes. Y por eso había calculado que los 3.000 pesos me alcanzaban para 3 años, pagando 200 cada mes. Y no me pareció regalado. De una vez me matriculé y pagué el primer mes, 7 pesitos. Y me fui a contarle a papá y a mamá que me había matriculado. Papá dijo, esos son castillos en el aire. No estaba su papá muy convencido, ¿no? No, él creía que uno no servía sino para trabajar, pero no para estudiar. Y sin embargo no se opusieron a eso y aceptaron. Padre, y después de que usted empezó a estudiar lo que fue ahí en el colegio, ¿usted pensaba también por medio del estudio ya seguir con la vocación del sacerdocio? ¿O no, simplemente... todavía no. Yo entré a estudiar para gastar la plata, sí, y después irme de hermano. Era la intención mía. Yo me busqué el colegio, era para eso, para gastar la plata. La intención era gastar la plata en el estudio y después irme de hermano. Ah, ya. Y bueno, entonces comencé a estudiar y resulta que el primer mes saqué el segundo puesto. Yo no sabía que existía otro puesto fuera del de sentarme. Entonces, allá cuando dijeron que lectura de notas, yo creí que era música, porque yo había oído la palabra música, nota, pero en música. Sí, claro. Y allá entonces dijeron que lectura de notas, yo creí que era música, que nos iban a enseñar, y era leer allá números. Bueno, yo estaba escuchando ahí sin saber de qué se trataba ni para qué, y de pronto salió el primer puesto, y se lo ganó un muchacho que estaba al lado mío, alto, era igual a mí, pero tierno. Él tenía por ahí unos 16 o 17 años. Y él ganó el primer puesto. Y le hicieron palmas. Yo volví a mirar y yo vi que le hicieron palmas, pero yo no sabía por qué. Creí que era por lo grande. Sí, porque un profesor me había felicitado a mí por estar estudiando grande. Yo era el más grande de la clase. Y entonces, como le hicieron palmas al muchacho, yo creí que era por lo grande. Yo no hice palmas, porque yo no sabía de qué se trataba. A otro ratico me nombraron a mí segundo puesto y también me hicieron palmas. Entonces me acabé de convencer que era por lo grande, yo era el más grande de todos. Bueno, así comencé yo. Luego me entregaron la hojita de las notas que debía llevar a la casa. Y yo había preguntado ya esos números que le ponen a uno en el cuaderno, ¿qué significa? Me dijeron que eso indicaba si estaba bien o estaba mal la tarea. Que cuando está bien, de 3 para arriba y mal de 3 para abajo. Entonces yo no quería ver 12 ni 1 por ninguna parte. Cuando me largaron las notas, las hojitas con las notas, yo mirando que no hubiera 12 ni 1, no, todo estaba de 4 para arriba. Bien, pero bien. Abajo decía 2 puesto. Cuando vi el 2 dije que hay algo malo. El puesto no me significaba nada porque yo no sabía que existían puestos fuera del de sentarme, no, yo no conocía más puestos. Entonces la palabra puesto no me significaba nada, pero el 2 sí, porque ya me habían dicho que era malo. Entonces yo sufrí esperando que terminara la reunión para preguntar por qué me habían puesto ese 2, qué había de malo. Y yo leía y releía las 2 puestos, pero yo no entendía qué significaba eso. ¿Y le explicaron qué significaba el puesto? Pues yo no sabía que existían esos puestos. Sí. Y entonces hasta apenas terminó la reunión, me fui a preguntarle a un compañero, ¿por qué me pusieron este 2? ¿Qué hay de malo? Digo, ¿cómo que malo? Segundo puesto, ¿no vio que le hicieron palmas? Y no me dijeron que de 3 para abajo era malo. ¿Cómo hago entonces yo para saber cuándo el 2 es bueno y cuándo es malo? Porque ya me habían dicho que el 2 era malo. Ahora me dicen que bueno, que era, por eso me habían hecho palmas. Bueno, yo no entendí nada. El muchacho no me supo explicar. Y yo me tocó hacer un acto de fe para creer en ese momento que el 2 era bueno, pero sin saber por qué. Y así comencé yo. Al segundo mes ya me saqué el primer puesto y ya entendía la cosa. Y claro, entonces yo al entender que ese era el mejor puesto, era el primero. Yo dije, yo tengo que ser el primero porque yo soy el más grande. Y a mí no me van a ganar estos pipiolos. De dar ejemplo antes. Claro, y los otros pipiolos por ahí de 12, de 13 años, 14. Yo de 20 años me iba a quitar el primer puesto, ¿sí? Así fue que desde ese día seguí sacando el primer puesto todo el año. Y eso fue lo que me animó a seguir estudiando, porque al fin de año
viendo yo que todos los meses me sacaba el primer puesto, me aplaudían, Sí. y que pagaba apenas 5 pesos, dije yo, no, esta cosa es barato y es fácil, yo puedo seguir estudiando. No gasté ni un centavo de lo que tenía, porque puse 1.000 pesos a interés, con eso pagaba la pensión, con los intereses, y yo no gasté ni un centavo, terminé el año con la misma plata que tenía al principio. Vea pues. Y entonces dije yo, tengo plata, y el estudio es fácil, entonces yo puedo seguir Sigo estudiando, claro. y entonces dije, ahí fue cuando decidí ser cura. Dije, pero de estudiar sería para cura, porque era lo único que había oído a decir a papá que era bueno. Eso era, él hablaba muy bien. O sea, padre, que usted cambió entonces de ser hermano franciscano, entonces usted dijo, bueno, ahora ya con el estudio para ser sacerdote. Y Claro. entonces, ¿cómo fue ahí entonces para que usted empezara a buscar ese...? Pues no, pues por eso, porque vi que era lo mejor, ¿no? Sí. Teniendo plata y pudiendo estudiar, y estudio fácil y barato, dije yo me puedo meter a estudiar y ser sacerdote. Tenía 15 sacerdotes de la familia, de manera que yo tenía muy buenos familias, pero ninguno de ellos se preocupó por mí. A uno de ellos que le dije yo cuando tenía por ahí 15 o 16 años que a mí me hubiera gustado ser sacerdote, Sí. digo, el que quiera ir que vaya, pero eso se jode uno mucho. Esa fue la respuesta que me dio. Sí. Sin embargo, eso no me hizo a mí mella, porque yo dije, si a él le fue mal, fue por culpa de él. Si yo hubiera ido al seminario, a mí no me había ido mal. Él dijo que ha sufrido mucho. Bueno, yo no supe por qué. Y bueno, y así seguí. Y entonces yo dije, yo puedo estudiar para sacerdote. Voy a preguntarle al párroco a ver si puedo ir al seminario. ¿Qué hay que hacer, no? Si me reciben por lo grande, ¿no? Claro. Como aquí ya me habían rechazado los padres. Entonces fui y le pregunté al padre Luis Antonio Pérez Duarte, que era el párroco del parroquia. Le dije, padre, yo podría ir al seminario. Dijo, claro que sí. Lleve las notas y hable con el rector. Pero tiene que ir a Pamplona. Uy, yo se me asusté porque yo ni sabía dónde era Pamplona. Aquí no había seminario cuando eso. Y entonces, cuando dijo que había que ir a Pamplona, eso me parecía imposible para mí ir por allá. Me dijo, no se afane que dentro de 15 días viene otro papayazo. Dios le colocaba sí. todo para que fuera sacerdote, ¿no? No tuve que ir a Pamplona. Él había contratado al rector para venir a predicar los retiros de las hijas de María. Sí. Y faltaban 15 días para venir el padre. Entonces, Las cosas se iban dando, gracias a Dios. me dijo, espere 15 días y él viene aquí. Así fue. Entonces me volvió el alma al cuerpo y esperé 15 días y cuando llegó esa misma noche me le presenté con las notas que me han dado en el colegio y le dije que yo quería ir al seminario. Inmediatamente me dijo, allá lo espero el primer martes de febrero. Le dije, padre, ¿y no habrá otro que me ponga problema por la edad? Dijo, no, el único que lo puedo trancar soy yo. Bueno. Todo arreglado. Ya está resuelto todo entonces. Para Pamplona, mijo. Y enseguida organizar yo la ida a estudiar, irme con mi mamá para el pueblo, hacer que mi hermano se volviera para el campo, porque mi hermano era casado. Claro. Y él vivía en Bucaramanga con la señora y manejaba el carro mío. Entonces yo dije, bueno, yo vendo el carro y obligo a mi hermano a volverse para el campo. Y yo me vengo con mi mamá y así él me desocupa la casa que era de papá. Sí. Yo me vengo con mi mamá. Y todo lo hice así yo por cuenta mía, sin contar con nadie. Y mis padres me hacían caso, ellos aceptaban lo que yo hiciera. ¿Lo apoyaban? Sí. Entonces yo vendí el carro en 1050 y obligué a mi hermano a volverse para el campo. Él se disgustó conmigo. No quería. No, el día que nos fuimos para el campo me quería pegar por el camino. Se emborrachó y se puso, cuando iba para allá por el campo, se puso a beber aguardiente. Y cuando iba allá por el camino me iba a pegar. Y usted saque el quite, ¿no? Yo le sacaba, pues sabía y salía corriendo. Claro. Y así lo llevé, porque si no se volvía, era con ganas de volverse. Y bueno, esa vida es de estudiar y prepararse en el seminario de Pamplona. ¿Qué bonito recuerdo usted ya o qué es lo que más le puede recordar de esa vivencia, esa preparación? Pues yo allá no hacía sino estudiar, yo me fui a estudiar. Sí. Y todo mi trabajo fue estudiar y no tuve problema de ninguna clase porque sacaba el primer puesto.
todo el bachillerato saqué el primer puesto. Y entonces los profesores no tenían problema conmigo, yo tampoco. Los compañeros tampoco, yo no tuve problema con ellos. Yo jugaba básquet, jugaba búlbul y ahí fui pasando todo el tiempo tranquilo. A mí no me llamaron la atención ni una sola vez en los 12 años que estudié. De manera que yo no tengo recuerdo así de cosas raras, nada extraordinario, fue una vida normal. Estudiar es sencilla, mucho. sí. Yo estudiaba mucho. Prepararse bastante. Sí, porque eso sí, para no dejarme quitar el primer puesto de 30 que eran los compañeros, entonces yo tenía que estudiar fuertemente. Y yo me sentía como obligado a sacar el primer puesto porque era el más viejo. El mayor, dar ejemplo, ¿no? Claro. Siempre. Y así terminé allá todo el estudio y me fue bien, yo no tuve problemas de ninguna clase allá, y a los 32 años me ordené, precisamente ahora el 22 de enero cumplo 60 años de ordenado y 32 de vida son 92. 32. Ahí es lo que estoy cumpliendo hoy. 60 años ya de ese sacramento tan bonito que es los cumplo el 22 de enero. El sacerdocio, ¿sí? Sí. Padre, ¿y lo ordenaron en dónde? En la catedral, fuimos los primeros ordenados por Monseñor Héctor Rueda. Y después de ahí, ¿a cuál fue la primera parroquia que lo enviaron? Primero me mandaron de cooperador a San Andrés. Sí. Luego entonces vine 8 meses a Piedecuesta. Y luego me volvieron a mandar a San Andrés. Y luego, cuando ya tenía 5 años de ordenado, me nombraron párroco de la parroquia del Carmen, en el barrio Girardot. Ahí tuve 5 años. Sí. Luego me mandaron a Lebrija, otros 5 años. Luego me mandaron a Huaca, 7 años. Y allá vine a Santana, aquí en Florida. Ahí estuve 24 años. Hice 3 iglesias. Y en la última que hice, me nombraron, ahí estuve 8 años. Y luego entonces ya como cumplí la edad de la jubilación, me fui para la casa sacerdotal de Florida y allá ya llevo 16 años. Padre, bueno, ¿y usted en qué periodo usted conoció a esta comunidad de Lazos de Amor Mariano o cómo fue el primer encuentro para usted enterarse que... Pues cuando yo ya estaba allá en la casa de San José, un sobrino mío, sí, de los curas que hay 3 sobrinos, me dijo que si podía ir a confesar a Río Negro, que allá había un grupo de unos que hacían unos retiros. Eso, él tampoco sabía cómo era la cosa, pero que hacían retiros y que necesitaban ir que fuera a confesar a alguien. Y entonces dije, pues si me llevan yo voy. Y así fue, entonces vinieron y me llevaron. Y al oír las confesiones me di cuenta de que el retiro era muy bueno. Sí. Y con eso me quedé para todos los retiros y como no había más cura, yo seguí yendo de ahí en adelante desde entonces, hace como unos 20 años. Sí, padre, y nosotros reconocemos en usted, digamos, ese espíritu de apostolado, ¿no? De servir, de confesar, de estar en cada Eucaristía, en los retiros. Y nosotros lo vemos, ¿no? Y sabemos que usted nunca falta, en la medida que usted pueda, a ayudarnos en los retiros y en las Eucaristías. Claro. Una anécdota que usted nos pueda contar en esas travesías de ir a la casa de retiros, algo que usted pronto recuerde en esas idas y venidas para ir a la casa de retiros, que a veces usted tenía inconveniente en llegar, pero así sea usted me llegaba. Cuéntenos una historia que usted nos ha contado. Sí, por ejemplo, una vez que íbamos 3 a confesar y había derrumbe, y allá en donde comienza la bajada, sí, la policía nos paró, que no podíamos seguir porque había derrumbe en la mitad de la bajada. Entonces los otros padres dijeron, volvámonos. Yo dije, no, yo sí sigo, yo me voy para allá, tengo que encontrar, bajo hasta donde esté el derrumbe, allá encuentro quien me lleve. Yo sigo porque esa gente me puede dar sola. Y me fui, bajé a pie hasta la mitad de la bajada, y allá era el derrumbe, y ahí cogí una moto y ese me llevó. Y llegué allá a tiempo y confesé y hice el retiro yo solo.
me tocó solo la confesión de todo el personal. Padre, entonces para servir a las almas no hay obstáculos, ¿no? Y más con usted que es un hombre de trabajo, de campo. Acostumbrado al ¿no? esfuerzo, al trabajo, sí. Para mí eso me ha hecho mucho bien, porque a mí se me volvió fácil el seminario, se me volvió fácil todo, porque el trabajo en el campo es más duro que todo eso, y mucho más duro que cualquier otro oficio. Y yo, como estaba acostumbrado a eso, se me volvió fácil. Y así es. Otro día me mandaron una moto en vez de mandarme carro allá a Florida. Y yo cuando salí, el que llegó a llevarme dijo que venía a llevarme. Y dije, ¿dónde está el carro? Dijo, no, todavía en la moto. Y yo como le decía que no, ya estaba ahí el hombre, pues y bueno, yo no había bajado en moto nunca. Y entonces me le subí a la moto, eso sí es terrible. No puede hablar uno ni una palabra en la moto, el aire no lo deja uno hablar. Y el peligro. Y el hombre corría desaforadamente, eso pasaba carros, pasaba motos, de todo. Y allá me dijeron que no volviera a hacer eso, que en moto no volviera. Y no, yo dije, yo tampoco me quedó gustando eso. Sí. Pero 2 veces llegué allá en moto. Padre, bueno, ya como para terminar, digamos, ¿qué consejo de pronto usted nos puede regalar, digamos, para esas familias, hogares o matrimonios que muchas veces vemos que se casan y 2, 3 añitos y ya se separan? Usted que ha atendido tantas familias y hogares por tanto tiempo, ¿qué consejo le da usted a esas familias que apenas se casan y quieren tener un matrimonio bonito, sí, pero lastimosamente no es así, ¿no? Pues desafortunadamente esa cuestión es cuestión de cada uno, ¿no? Sí. Si uno nace inteligentemente como nací yo, que a mí yo pienso las cosas bien, uno le va bien en todas partes porque sabe hacer las cosas y le gusta hacerlas. Y otros nacen que es todo lo contrario. Yo tengo un hermano que es todo lo contrario. Por ejemplo, a mí no se me ocurrió ni por un momento casarme a los 18 años sin tener plata. No, mi intención era tener mi finca ya bien arreglada, con casa, con ganado, todo, y llevar la novia y llevar los suegros y mostrarle, mira, claro. Me pareció un detalle muy bonito. Formarse y prepararse, ¿no? Sí. Eso es importante. Entonces, fíjese, eso a mí nadie me lo enseñó, eso me nace a mí espontáneamente. En cambio el otro, a los 18 años se casó sin tener ni un centavo. ¿Y cómo quiere uno que no le vaya mal a uno casarse sin tener dónde vivir ni de con qué? Claro, muy difícil, ¿no? ¿No ve? Entonces, ¿qué consejo le da uno a una persona de esas? Hay que decirle que vuelva a nacer y que nazca mejor, porque nació mal, ¿no? Porque es que ellos creen hacer bien. Ese muchacho, fuera de casarse a esa edad, después de tener 8 hijos, se puso a pelear con la mujer y había recibido una herencia de una finca que hoy vale lo menos 200 millones y la regaló, porque como se puso a pelear con la mujer, entonces le dijeron que la mujer le podía quitar la mitad de la finca porque eso era como ganancial, porque a él le habían dado la herencia con escritura en venta. Claro. Entonces la mujer era dueña de la mitad de veras. Y entonces, para que la mujer no le fuera a quitar, se la escrituró a un vecino y el vecino se la comió toda. Ahí se perdió. Sí. Ni para él, ni para ella, ni para los otros. Fíjese usted, el que es bruto, ni dándole con qué lo levanta uno. Y yo lo veo a él arruinado ahora y no me da nada, porque esa es la manera de él. A él le parece que está haciendo bien las cosas. Y ahí. Entonces, el problema es ese. La gente nace con su manera de ser torpe. Otros nacemos con la manera de ser bien, ¿no? Ahí le ocurrió una de las cosas, ¿no? A mí cuando vieron que regalara la plata, dije, yo no regalo mi plata, que la gané hoy trabajando. Yo hasta que no la gaste en algo que me sirva, no me vengo de hermano, ¿eh? Y eso me salvó, porque si lo hubiera regalado me había quedado en la olla. En cambio, como no la regalé, me sirvió para estudiar y pude ir a ser sacerdote. Pero no es saber uno pensar, eso es muy bueno. Pensar, prepararse, cuando me dijeron que que regalara la plata, o cuando yo dije que me voy a gastar la plata, yo me la había podido gastar en un paseo a Roma, y en un mes había yo... Ya no había nada. Y yo a mí dije, no señor, eso no sirve para nada, es cosa que me sirva, y se me ocurrió que el estudio era lo mejor, y así es, y así fue.
De manera que uno nace con su manera de ser y eso es lo que lo hace feliz en la vida. Y si nace torpe, pues ni dándole con qué lo levanta uno. Porque usted le da trabajo a un haragán de esos que no le gusta trabajar y no trabaja. Y no va, dice no tengo tiempo. Y así es. Usted va a hablar con toda esa gente que vive allá en los ranchos, esos son todos así torpes. Ellos no tienen ni la culpa, pero a ellos les parece muy bien. Y las mujeres que se juntan con ellos también iguales de brutas, porque juntarse uno con un tipo, ahí se va a vivir debajo de unas latas. Claro, hay que uno preparar y formarse. Bueno, padre, y digamos, ya pasando, digamos, a los jóvenes que quizás tienen como esas dudas de será que sí me voy al seminario, será que no, de que será que si Dios me llama para esa vida tan bonita que es el sacerdocio, ¿usted qué le recomienda a ellos o no, qué pues invitación les hace usted? Yo les digo abiertamente y por experiencia, la vida religiosa es lo mejor que hay en este mundo, pero si a uno le gusta, porque claro, eso sí, si no le gusta, el mismo cielo lo puede rechazar porque no le gusta, ¿no? Pero es lo mejor, para mí es lo mejor ser uno religioso, se libra de 1000 problemas. Fíjense, y puede uno mostrarles casos por montones de gente así fracasada ahí en el mundo con el matrimonio, fracasado con los negocios, con todas las cosas. Entonces yo les digo, la vocación religiosa es lo mejor que le puede uno regalar, mi Dios. Pídanle a Dios que le ayude. Si usted tiene algún interés, pídale a Dios que le ayude y el Señor le ayuda si usted tiene buena voluntad. Pero ya le digo, eso le nace a uno espontáneamente. Yo no tenía, a mí nadie me dio consejos ni nada, pero a mí, con lo que yo había oído a papá, fue suficiente para que cuando yo vi que el estudio era barato y era fácil, dije, yo puedo ser cura, porque eso era lo mejor que papá me había dicho. Y entonces, ¿no? Uno sabiendo escoger y sabiendo pensar. Yo tenía otros hermanos y eso no, ni pensar en ser curas, más bien al trago. Bueno, padre, ya como para culminar, pues bueno, nos resta, digamos, de este testimonio tan bonito por recuperar algunas cosas, ¿no? Uno, el hogar, ¿no? Papá, mamá, que sea una familia piadosa, el formarse, en prepararse, así como nos lo dice el padre, ¿no? El trabajo también, una virtud muy grande. Entonces, me queda a mí como misionero decir que Dios siempre nos llama para cosas grandes, ¿no? Pero está en nosotros el perseverar, el luchar, el trabajar, en no dejarnos, como usted decía en un momento, apabullar por lo que las de otras personas digan, ¿no? Sino depositar toda nuestra confianza en Dios, ¿no? Y padre, nomás nos resta decirle 1000 felicidades en esos 92 años de vida, ya próximamente 60 años como vida sacerdotal. Es un honor para nosotros tenerlo en esta comunidad tan hermosa. Aprendemos cada día de usted, lo admiramos por esa entrega, por ese trabajo, y bueno, créame que siempre lo llevamos en nuestras oraciones, y bueno, quería simplemente que el Padre nos hiciera una última oración para despedirnos del programa, y que nos diera su bendición ya como para culminar este momento, este testimonio tan hermoso. Sí, ojalá lean el primer capítulo de la carta a los Efesios, que dice: Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo para ser santos, para vivir en el amor, para ser hijos de Dios. Vea, ese pasaje a mí me parece el más importante de todas las cartas de San Pablo, porque nos enseña lo que debemos de buscar nosotros. Y es el Evangelio, es la carta que leímos hoy en la misa. Claro. Es en la fiesta de la Virgen la Concepción Inmaculada de María, que es el 8 de diciembre, que se celebra esa misa, esa fiesta. Y ahí está, en la lectura, la segunda lectura, habla de eso, es la carta de San Pablo a los Efesios. Me parece que es una cosa muy, muy bonita que debe tener uno en cuenta y vivirla. Elegidos por Dios desde antes de la creación del mundo para ser santos, todos. Luego, por el bautismo, nos hacemos hijos de Dios.
elegidos e hijos de Dios, santos. Ese es el plan que Dios tiene para con nosotros. Esa es la vocación de todos, indiferentemente de lo que... El plan de Dios para con nosotros. Y entonces, ¿qué cosa mejor que tener uno conciencia de lo que es, de lo que vale, de lo que puede ser y tratar de hacerlo? Eso es lo mejor que puede hacer uno. Por eso a mí me parece muy importante ese texto, que lo propague uno, que se lo enseñe a los jóvenes, léalo, medítelo y decida. Claro que sí, Padre. Una oración pequeñita y nos regala la bendición y ya nos pedimos, Padre. Dios le pague por todo. Padre Santo, gracias por este encuentro y gracias por estos 92 años de vida que me ha dado. Envía tu Espíritu sobre mí, sobre esta comunidad de Lazos de Amor Mariano, para que sigan trabajando y formando muchas almas y muchos corazones en el seguimiento de Cristo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Dios le pague, Padre. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos en el canal de YouTube. Les recordamos los demás programas que tenemos. Estén muy pendientes, los grupos de oración, las vigilias, las consagraciones. Y no siendo más, Dios los bendiga a todos y que la gracia del Señor esté con todos ustedes.